Bueno, buenas tardes, gracias a todos y todas por venir, gracias a todos los que están del otro lado. El motivo de esta reunión es presentar el proyecto La sociedad civil como protagonista. Primero me voy a presentar a mí, me llamo Alejandro Román, soy licenciado en Ciencia Política y periodista, trabajo en Poder Ciudadano en el área de sector público y en el área de comunicación, y me desempeño actualmente como responsable del proyecto, responsable de este mismo proyecto que es la sociedad civil como protagonista. Este proyecto busca fomentar la participación ciudadana, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de la ciudadanía en general, que por ahí no está tan metida en estos temas o no les da tanta importancia en el día a día. Para eso estamos creando un curso de capacitación para que cualquiera se pueda meter. Es un curso que va a ser gratuito y va a ser virtual y asincrónico para que cada uno lo haga en el tiempo que quiera. Y además estamos creando un manual de participación ciudadana que lo van a poder encontrar en la descripción de este video. Suele haber una ciudadanía pasiva que solamente se limita a votar, delega en los gobernantes todas las decisiones que tengan que ver con los asuntos públicos y después se olvida y no vuelve a participar hasta dentro de 2 años, que es cuando se vuelve a votar. Lo que estamos buscando con este espacio es poner un granito de arena para fomentar una ciudadanía más activa que no se limite solamente a votar, sino que se meta, que cuestione, que proponga mejoras para las políticas públicas. Y para eso, y para charlar de todos estos temas, contamos con un panel de expertos, expertas, que tienen muchísima experiencia en el área. La verdad, es un panel de lujo y les agradezco a todos y todas el tiempo que se han tomado para venir. Voy a pasar a presentar a cada uno de las personas que están acá. Empiezo con Nina Sibila, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Ella es abogada y magíster en Gobernanza y Derechos Humanos por la UAM. Coordina actualmente el área de democracia y calidad institucional en Fundeps. Está Edgardo Litvinov, que es periodista, licenciado en comunicación social, director editorial de Ruido, la Red Argentina de Periodistas de Investigación, es socio de FOPEA, editor y autor de informes periodísticos sobre transparencia y corrupción, es autor del libro En el nombre del pobre, sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas. Está con nosotros también Morena Bao, licenciada en Ciencias Políticas de la UCA, es responsable de proyectos de la Fundación Directorio Legislativo, cuenta con experiencia en iniciativas de gobierno abierto y participación ciudadana, así como en proyectos de cooperación internacional en torno al diálogo intercomunitario. Está Cristian Gregorini, Escuela de Fiscales, es abogado especializado en procesos electorales, es director ejecutivo de esta misma organización, Escuela de Fiscales, que hace un trabajo muy interesante en todo lo que tiene que ver con sistema electoral y capacitaciones a fiscales. Marina Benavides, que es abogada con maestría en género, sociedad y políticas, se especializa en el abordaje de violencia de género y es la coordinadora del programa de géneros e integridad de Poder Ciudadano. Además, es coordinadora en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género en la organización La Casa del Encuentro. Está Facundo Velás, también con nosotros, abogado de la Universidad de La Plata, forma parte del Centro para la Implementación de los Derechos Constitucionales desde el año 2019 y es codirector de la Clínica Jurídica de Acceso a la Información Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Nos está colaborando también con nosotros Ezequiel Rowinski, que va a estar en la parte de operación técnica, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, orientado en Derecho Internacional Público, parte del área del sector público de la Fundación Poder Ciudadano y se especializa en acceso a la información pública en la Clínica Jurídica de la UBA. Gracias a todos por venir. Espero haber dicho bien todas las biografías, no haberme comido ningún dato. Quería aprovechar también la ocasión para agradecer a todas las organizaciones que son parte del proyecto, pero no pudieron asistir hoy por distintos motivos. Las paso a nombrar, son la Fundación Nuestra Mendoza, Salta Transparente, Democracia en Red, la Fundación Huésped y el Centro de Estudios para la Gobernanza. A todas ellas les agradecemos y también les mandamos un saludo virtual. Antes de empezar con el debate, vamos a ver un video cortito sobre la presentación de este proyecto y después volvemos al panel. La Argentina está pasando por una situación social y económica muy delicada. Los índices sociales son muy negativos. La pobreza alcanzó el 55% y la desigualdad ha vuelto a aumentar a un nivel que no se veía desde 2008. En materia de corrupción, la situación tampoco es favorable. Transparencia Internacional hizo algunos índices que no son nada optimistas para nuestro país.
Según el índice de percepción de la corrupción, la Argentina cayó al puesto 98 en un ranking de 180 países, mientras que en el barómetro de la corrupción se indica que el 93% de las personas encuestadas cree que la corrupción es un problema grave en nuestro país. Y esto se agrava porque cuando las personas ven que un país no puede resolver sus problemas, empieza a caer la confianza en el sistema democrático. Según una encuesta de la UBA, casi un 60% de las personas aseguró que la democracia no funciona bien. En este contexto, resulta fundamental fortalecer las herramientas de participación. Una mayor participación ciudadana mejora la calidad de las políticas públicas, previene posibles conflictos de manera constructiva y sirven como llave para el ejercicio de otros derechos. ¿Cómo busca este proyecto lograr esos objetivos de mayor participación ciudadana? A través de 3 mecanismos: diagnosticando con base en evidencia, en colaboración con otras organizaciones y de manera federal, con recomendaciones para la ciudadanía sobre cómo actuar frente a situaciones de ética pública, acceso a la información pública, uso de indebido de recursos públicos, sistema de adquisiciones y órganos de control; transfiriendo herramientas de participación para organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general a través de un programa de formación virtual asincrónico y gratuito; sensibilizando y difundiendo las herramientas de participación ciudadana a través de una comunicación más amigable y poniendo el foco en la ética pública y los derechos humanos. La participación ciudadana es un derecho y también una obligación. Como parte de la ciudadanía, debemos exigir a las autoridades públicas el cumplimiento de los derechos y utilizar las herramientas de participación que, cuanto más las usemos, más se van a fortalecer. Vamos al panel. Ese fue un poco la presentación de qué va este proyecto de la sociedad civil como protagonista. Así que ahora voy al panel para que discutamos un poquito a micrófono abierto qué herramientas de participación usan ustedes en sus organizaciones o quizás a título individual. Quien quiera puede abrir su micrófono y empezar a hablar. El tiempo. ¿Quién se anima? Bueno, Bueno, acá por romper el hielo. Perfecto. Había otra compañera. Dale. Ok, tomo. Gracias, Nina. No, arrancar como por las herramientas quizás con las que más laburamos desde directorio con la agenda de gobierno abierto también. Dos ejemplos que queríamos traer son la plataforma Metas, que es como de seguimiento de los compromisos del quinto plan de gobierno abierto y tiene un espacio para aportes de la ciudadanía. Y después el portal de leyes abiertas también, que ahí es una plataforma en la que, como algunos de ustedes sabrán, suben los legisladores sus propuestas de proyectos de ley y la ciudadanía puede hacer sus aportes. Esos serían como los dos ejemplos. Bien. Bien. ¿Y la querías? Sí, a mí se me ocurren las audiencias públicas, que si bien no son tantas esas instancias, sí las solemos aprovechar bastante desde Fundeps. Alguna zona convocatoria o sea, el Ejecutivo es el que convoca y también es bastante frecuente que convoque o el Consejo Deliberante o la legislatura a nivel municipal o provincial. Así que esa como una instancia que usamos bastante cuando se abren. Sigo, Román. Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo como director editorial de Ruido cuento que la herramienta que más usamos es el pedido de acceso a la información pública, eh, con la complejidad que tiene hacerlo en cada uno de los 24 distritos nacionales, cada uno a veces apegado a su ley local, a veces a la inexistencia de ley. Y con una naturalización de la no respuesta al pedido de acceso a la información y con una naturalización sobre la ausencia de esta herramienta, ¿no? Por lo general la ciudadanía desconoce que puede usarla a título individual sin invocar ninguna razón ni ninguna institución especial. Así que supongo que esto va a venir después el debate en el panel, pero quería contar que esa es nuestra principal herramienta.
Muchas gracias. Bueno, por nuestro lado también, desde CIDC, como mencionaba Edgardo, también utilizamos lo que es la herramienta de acceso a la información, solicitudes. Hemos tenido distintos tipos de respuestas, a veces muy buenas, otras no tan buenas, pero es un instrumento clave que utilizamos. Y por otro lado, no tanto desde la organización, sino como como participantes de otras instancias de participación ciudadana, también mencionamos un caso del 2021, donde fuimos convocados para debatir el anteproyecto de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de acá de la provincia. Ahí mando un link, nosotros hicimos un informe documentando más o menos cómo fue este proceso y también de qué se trataba, cómo fue organizado. Es bastante interesante lo que se hizo y bueno, también ponemos una síntesis con algunas propuestas a fin de mejorar y fortalecer estas instancias que obviamente las recibimos muy bien y más que bienvenidas siempre. Dejo el link a continuación del documento por si lo quieren chusmear. Perfecto, genial. Bien, en el caso nuestro estamos un poco divididas las herramientas que utilizamos según el momento que estamos de trabajo de nuestra organización. Nuestra organización trabaja muy relacionada a los procesos electorales durante los años electorales y en el que nos queda en el medio continuamos, que en realidad no lo discontinuamos en años electorales, pero por ahí no tiene tanta visibilidad, que tiene que ver con cuestiones de gobierno abierto. Habitualmente las herramientas que más usamos, como también bien decía Nina, es no solo asistir, sino promover la asistencia a audiencias públicas y demás, y también mucho el acceso a información pública. Ya cuando estamos en años electorales, la cuestión cambia un poco porque el proceso electoral ya de por sí tiene un nivel de transparencia o de relevamiento de información pública bastante alto, por lo cual nosotros hacemos uso de todo eso para procesar información y demás. E incluso el año que viene, 2025, que coincide con el año electoral y además vamos a cumplir los primeros 10 años de la organización, estamos trabajando en un par de plataformas. Una de ellas es Hacé Valer Tu Voto, donde seguramente ya a fin de este año encaremos en lo que tiene que ver con capacitación, no solo a quienes se van a desarrollar como fiscales, sino también a la ciudadanía, que en realidad es el fin último de Escuela de Fiscales. No solo capacitar a la ciudadanía para poder fiscalizar un proceso electoral, sino en un sentido mucho más amplio, capacitar al electorado para poder ejercer el derecho de forma responsable e informada. Por eso uno dice responsable, bueno, uno cada cual vota lo que cree mejor, pero sí que lo puede hacer de forma informada, conociendo las plataformas, las propuestas y demás, que muchas veces eso se limita solo a lo periodístico. Entonces, bueno, intentamos a través de esta plataforma que creo que la habíamos lanzado en 2017 y ahora la vamos a rediseñar y relanzar para 2025, donde le podamos otorgar a la ciudadanía un instrumento de información y de capacitación electoral y de información electoral. Bien, creo que no quedó alguien por hablar. Bien. Yo sí puedo agregar algunas otras, sí, perdón. obvio, por supuesto. Que además de audiencias públicas, mesas de trabajo a veces se suelen dar, ahí mencionaron algunas, alrededor de la agenda de gobierno abierto suele suceder estos espacios de trabajo, solicitud de reuniones, y también otra que se me ocurre que puede ser vista como instancia de participación es demandas judiciales, porque a veces inician demandas con el objetivo también de generar instancias de participación. Así que eso quería agregar. Bien, justo escuchándolos a ustedes, se mencionaba mucho todo lo que era acceso a la información pública y también escuché varios que mencionaban audiencias públicas. ¿Consideran que son las herramientas más importantes? O sea, el tema que tiene que ver con información claramente es fundamental al hecho de participar, pero ¿consideran que son de las herramientas o más importantes o más utilizadas en general?
o es una situación por ahí de nicho nuestro, que utilicemos esas herramientas, pero quizás la ciudadanía no las utiliza tanto? ¿Tienen alguna opinión sobre eso? Bueno, rompo el hielo con este tema porque yo creo que tengo sobre esto una opinión bastante formada. Siempre cuando hablamos de transparencia o integridad pública y demás, uno termina, o al menos quienes estamos trabajando en esto, terminamos hablando de gobierno abierto. Si nos remontamos a los principios, después le fuimos agregando más, pero los 3 pilares de gobierno abierto, de transparencia, participación y colaboración, vemos que justamente la transparencia aparece primero, ¿no? Y uno a veces, le hemos dicho hasta el cansancio, que la transparencia no es un lujo ni es una excentricidad. La transparencia es un requisito fundamental de un Estado democrático de derecho. Eso está claro. Ahora, también hay una realidad. La transparencia sin participación ciudadana es una especie de vidriera donde uno pasa, mira, qué sé yo, pero cuando quiere incidir se encuentra con un vidrio que no puede tocar. Entonces, está claro, y insisto con esto, ¿no? Dentro de los principios o los pilares del gobierno abierto, el primero es la transparencia, pero la transparencia por sí sola no alcanza. La transparencia es una herramienta y es un elemento indispensable. Bien, ahí creo que se nos congeló a todos, Cristian, ¿no? Usted estaba diciendo algo súper interesante, pero bueno, si alguno quiere agregar algo a lo que venía diciendo. Derecho humano al acceso a la información pública. Pero si no tenemos otras herramientas de participación ciudadana y sobre todo de incidencia en políticas públicas, la transparencia por sí sola no la encuentro como autosuficiente para resolver absolutamente nada. Me parece que la transparencia va muy de la mano con las herramientas de participación. Ahora, está claro que las herramientas de participación sin información pública no sirven para absolutamente nada. Buenísimo. Ahí se te congeló un poquito, pero captamos ahí la idea principal de lo que querías comentar. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más a lo que venía diciendo Cristian. ¿Estamos? Sí, Sí, yo un venga. poco coincido con esta pregunta disparadora que decías, que salió mucho lo de acceder a información. Creo que tiene que ver por el tipo de organizaciones o trabajo que hacemos. em, y al menos, o el uso que le damos de Fundeps, sí solicitamos mucha información con el objetivo de participar de forma informada. Me parece que también puede ser visto, bueno, se le dice también que es un derecho llave o acceso a otros derechos. Coincido con Cristian y defendemos el derecho a acceder a información por sí y a que esté publicada la información, pero es también un mecanismo para poder involucrarte en los asuntos públicos de forma informada, digamos, como un paso previo necesario también para que haya más participación. Bueno, no quiero terminar la palabra si alguien más tiene algo para decir, si no, ya vamos a ir avanzando. ¿Estamos? Perfecto. Les comento que en Poder Ciudadano estamos recibiendo pasantes de una escuela secundaria del Benito Nazar, en Capital Federal, y que se les ocurrió hacer un par de videos para este evento. El primero de ellos que vamos a ver a continuación es un ping-pong, unas entrevistas que hicieron 2 chicas del Benito Nazar a integrantes de Poder Ciudadano, así que ahí les pasamos ese video. Esto es Ping Pong con Poder Ciudadano. Nombre, Ezequiel, rol de la organización. asistente en el área de sector público. Okay. Artista preferido. Taylor Swift. Álbum preferido. Midnights. Hasta que salga Reputation Taylor Version. Bangkok. ¿Por qué es importante que participe la sociedad? Y el problema es que si no participa la sociedad, pasamos a estar a merced de personas que no tienen por qué proteger nuestros intereses. Entonces lo mejor es participar, involucrarse y poder tener un futuro mejor. Bien. ¿Qué te gusta de este trabajo? Me gusta que puedo colaborar, ayudar a la sociedad y dejar un pequeño grano de arena para un mundo mejor. Nombre, Alejandro.
¿Rol en la organización? Trabajo en comunicación y en sector público. ¿Cuál es tu hobby? Me gusta jugar al básquet, tocar la guitarra. ¿Y por qué cuesta que la gente participe? En parte por falta de tiempo de la gente, que tiene que trabajar, hacer tareas domésticas y le falta tiempo y ganas, y en parte también por el desconocimiento de las herramientas que existen. ¿Y qué es lo que más te gusta de este trabajo? Me gusta la parte de incidir en políticas públicas y generar cambios positivos en la sociedad. ¿Nombre? Eugenia. ¿Rol en la organización? Soy responsable de proyectos del área de sector privado y compliance de la fundación. Muy bien. ¿A dónde te irías de vacaciones? A Cafayate, en Salta. Muy lindo. ¿Crees que las empresas privadas pueden estar vinculadas a la corrupción? Sí, y de hecho lo están, y considero que son el 50% del problema. ¿Qué te gusta de este trabajo? Me gusta capacitar empresas, viajar, conocer gente, poder participar en diferentes proyectos y aprender de todos los temas que trabajamos. ¿Nombre? Germán. ¿Rol en la organización? Soy el coordinador de la práctica profesional. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? El asado. ¿Se suele escuchar a la sociedad civil? Por lo general no. Depende de algunas situaciones particulares, pero por lo general no. ¿Y qué te gusta de este trabajo? Bueno, lo que estoy haciendo ahora, todo lo que tiene que ver con los litigios estratégicos que hace la organización y bueno, y el impacto que eso genera. Gracias. ¿Nombre? Leandro. ¿Rol en la organización? Formo parte del área del sector privado y compliance. Bien. ¿De qué cuadro sos? El más grande de River. Ok. ¿Las empresas privadas pueden combatir la corrupción? Claramente, no solamente pueden, sino que deben. Son una de las patas más fundamentales, digamos, en ese combate. ¿Qué te gusta de este trabajo? La vinculación con, digamos, con distintos actores, con los compañeros, obviamente. Algunas de las agendas que trabajamos, sobre todo lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, la participación pública. Muy bien, perfecto. Buenas, nosotros somos Connie y Agus y somos alumnos del Colegio Benito Nazar. Estamos realizando una pasantía acá en Poder Ciudadano y les queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué problemas tuvieron usando herramientas de participación? Bien, volvemos de vuelta al panel de expertos y expertas en participación ciudadana. Y el siguiente disparador para que empecemos a discutir un poquito este tema es ¿qué problema tuvieron utilizando herramientas de participación ciudadana? Tanto las que nombraron recién como alguna otra que no se haya nombrado en el panel anterior. Dejo la palabra para que hable ahora quien quiera. Bueno, puedo empezar contando que nosotros usamos los pedidos de acceso a la información y los problemas en el uso de esa herramienta ya son un hábito desde varios aspectos, ¿no? Es una herramienta que no está naturalizada ni por la ciudadanía ni por los estamentos encargados de llevar adelante lo que Cristian decía al principio, que es la transparencia, ¿no? Es algo que se queda en el discurso, pero a la hora de activar esa transparencia, de responder un pedido de acceso a la información, no se lo hace por diversos motivos, ¿no? O porque no hay recursos en la institución, especialmente del Estado, para responder, porque no hay recursos, porque no se conoce, porque no está sistematizada, porque no es accesible ni siquiera para los propios funcionarios, porque no hay voluntad tampoco. O sea que nuestro principal problema sigue siendo ese, por el motivo que sea. Y si bien nosotros ya llevamos 3 años con ese hábito, que son 3 o 4 veces al año que cada provincia recibe ese pedido de acceso a la información, cada gobierno provincial, y la incidencia de eso es hasta ahora mínima en el sentido que es muy lenta. Son muy pocas las provincias que después de ser expuestas al impacto mediático de que son oscuras, que son poco transparentes, que hay opacidad,
son muy pocas las que reaccionan. O sea, van reaccionando muy lentamente, mucho más lentamente de lo que debiera ser. Así que esa es la síntesis. Muchas gracias. Perdón, voy a hablar yo, voy a sacar el sombrero de Poder Ciudadano, voy a entrar al rol Casa del Encuentro, que no sé si la conocen la organización, nos especializamos en abordaje de violencia de género y trabajamos a nivel territorial, trabajamos directamente con víctimas. Más que nada ahora, contexto donde Estado retrocede, donde no hay políticas de género, se imaginarán que estamos a tope trabajando. Yo no puedo decir qué herramientas usamos más porque no usamos tantas siendo una organización tan territorial. Obviamente tenemos como un área de incidencia y demás, pero lo que nos pasa es que por ahí estar tan en el día a día, en la atención de víctimas y la urgencia, y bueno, todo el tiempo estamos sacando comunicados también como otras organizaciones, por ahí se nos pasa el tiempo o no tenemos las herramientas sí, los recursos humanos para sentarnos a ver qué herramientas podemos usar. Entonces, como que no tenemos ese conocimiento que tienen las organizaciones que se especializan en participación ciudadana. Entonces, lo que vemos es, esa brecha a la que siempre hablamos desde Poder Ciudadano, ¿no? Como nosotros no conocemos las herramientas y es tan desconocido que como no nos metemos y del otro lado tampoco conocen tanto de género, entonces como que nos cuesta encontrarnos ahí. Entonces, creo que ahí el tema es no usamos herramientas, no usamos tantas, pero estaría bueno usarlas, como acercarnos más en función de su expertise, acercarnos hacia nosotros y nosotros hacia ustedes, ¿no? Eso sería como mi aporte respecto a esas herramientas. Bien. ¿Quién quiere seguir? Ahí sumo un poco algo en relación a lo que decía Marina, que me parece que muchas veces se dificulta cómo pensamos facilitar la difusión de las herramientas que usamos y que eso se expanda, digamos. Me parece que ese es un problema recurrente, que hay muchas ganas, pero quizás la información sobre que existen esas herramientas no está bueno, no se conoce. Ese es un punto, y después, más yendo a los ejemplos que traía antes, que son herramientas de participación digital, que tienen que ver también con una colaboración, por ejemplo, con gobierno, en el caso de la plataforma Metas, creo que hay como dos problemas que hemos tenido. Uno tiene que ver con la carga de actualización de la información. Es una actualización periódica de, bueno, los estados de avance de cada compromiso, y a veces es difícil que eso se mantenga. Entonces, cuando impulsamos una participación activa que sea cotidiana y que el ciudadano tenga información del hoy, eso puede ser un problema. Y el último punto sería como también la continuidad en el uso de esas herramientas, de que existen, de que haya un conocimiento en gobierno, por ejemplo, sobre todo cuando estamos ante un contexto de transiciones de gobierno, con agendas diferentes entre el gobierno que estaba y el gobierno que llegó. Así que como esos tres puntos creo que son los problemas que más tenemos. Yo puedo sumar una experiencia ligada a audiencia pública, donde tuvimos un inconveniente para participar y contando, bueno, que tenemos bastante información, nos pudimos inscribir, bueno, y demás. Fue hace muy poquito, hace 2 semanas, instancia de audiencia pública sobre el plan de metas de la Municipalidad de Córdoba. Tenía doble modalidad, presencial y virtual, nos anotamos virtual. Y bueno, se proyectaba una audiencia larga que pudiese durar 2 días, había más de 200 personas anotadas y nuestro número era el 170 y. Entonces, estuvimos un buen tiempo al comienzo, se dio inicio y la seguimos por YouTube después. Y vimos que a las 3 de la tarde recién habló la persona número 26. Entonces, bueno, quedamos atentos como para participar y con ese número dijimos, listo, se sigue mañana. Y resulta que se terminó la audiencia ese día a las 6 de la tarde y nunca participamos porque había una condición, no dicha, no escrita, que tenías que permanecer todo el día en el Zoom de ingreso para poder participar. Sin saber bien a qué hora participabas, o sea, como, bueno, nunca supimos. Así que bueno, algo, imagínense si nos pasó a nosotros, que asumimos en parte nuestro, bueno, error no sabido,
lo difícil que puede ser para una persona no acostumbrada a sumarse a una instancia de ese tipo y saber que tiene que estar conectada en el Zoom hasta la hora que te digan que vas a entrar. Bueno, en fin. Pero bueno, eso repercutió en que no pudiésemos asistir a la audiencia pública de forma oral, como teníamos previsto, y tener que mandar los comentarios por escrito. Buscando como otra alternativa más casera, terminamos haciendo eso. Así que bueno, esa es una dificultad muy, muy puntual. Y otra que se me ocurre también con audiencia pública son como estas cositas de forma, pero que te van alejando. También a nivel provincial, en la legislatura, hay una instancia de audiencia todos los años sobre el presupuesto público provincial. Y ahí tuvimos que aprender, bueno, dónde había que inscribirse, que era un mail personal inicialmente, de una persona. Logramos con el tiempo, bueno, o a sugerencia de que hubiera un formulario público donde la gente se pudiera anotar. En esa instancia también tenés que mandar primero tu intervención que vas a hacer oral, la tenés que hacer primero por escrito. Entonces, bueno, no fue como un impedimento para poder participar, pero sí tiene una instancia que debería ser lo más simple y llana posible, como una audiencia pública, un montón de requisitos previos que alejan o desalientan la participación. Sí, nosotros desde la experiencia del 2021 que mencionaba, como un problema que vimos desde el principio es con el tema, bueno, en línea con lo que algunos acá de los participantes hablaban, era con la convocatoria y la difusión de las iniciativas. Como que habría que reforzar un poco ahí porque nos encontramos que en las reuniones era muy de nicho todo, capaz muy del ambiente académico y faltaban ciertas voces que realmente podrían enriquecer el debate, desde funcionarios judiciales hasta testimonios de las mismas personas, de los usuarios de justicia, ¿no? Nosotros respecto a eso hicimos un trabajo anterior donde convocamos a diferentes personas que interactuaban con el sistema de justicia. Tenemos unas entrevistas ahí en el canal de YouTube, después voy a pasar el link. Pero bueno, lo que sentimos es eso, que faltaba un poco de difusión y incentivo a la participación de distintos sectores, ya que se había organizado toda la estructura de los encuentros, hubiera estado bueno que eso llegue a más lugares. Y por otro lado, también otro problema o desafío para el futuro que estaría bueno ver era el tema del lenguaje claro en los materiales para participar, relacionado con el acceso a la información, ¿no? El lenguaje claro y la accesibilidad de los materiales y de los insumos, ¿no? A veces capaz que había insumos para discutir de 60 hojas en un lenguaje no tan accesible y bueno, en base a eso se podría pensar para siguientes etapas hacer otro tipo de materiales con un lenguaje, como digo, un poco más claro y bueno, distintos insumos que hoy en día tenemos distintas herramientas y distintos tipos de insumos, de gráficos, de escritos o lo que sea para informar y hacer un debate más rico ¿no? y obviamente, como mencionaba, informado. Bueno, creo que más o menos todas tenemos las mismas dificultades. Desde Escuela de Fiscales nos hemos encontrado, bueno, a ver, ya se han dicho, pero son 3 dificultades básicas. La primera es, como bien decía Edgardo, muchas veces nos encontramos que desde el otro lado del mostrador, desde el gobierno, no tienen muy en claro cómo proceder ante ciertas situaciones. El otro día me tocó, bueno, no voy a decir ni el municipio ni quién me lo encargó, pero una concejala de un municipio acá cercano me encarga un pedido de acceso a información pública por el tema de Rafam y demás, y con toda la buena voluntad del mundo, desde el departamento ejecutivo no entendían ni de qué les estábamos hablando. Tenían toda la voluntad de resolverlo, de ayudarnos y darnos la información, pero no tenían la más remota idea de qué era lo que les estábamos hablando. Entonces, creo que tal vez eso no pasa en General Pueyrredón, que inclusive
ahora nos sumamos a OGP local y demás, estamos bastante avanzados en lo que tiene que ver con esto. De hecho, tenemos una de las ordenanzas municipales de acceso a información pública, que si bien no haya quedado totalmente desactualizada, es una de las más antiguas, creo que es del año 99, 2000, si mal no recuerdo, pero hay un gran desconocimiento por parte del funcionario público respecto de todo lo que tiene que ver con acceso a información pública. Por otro lado, como bien dice Nina, también toda la cuestión de audiencia pública y demás, yo me encuentro, además de estos impedimentos técnicos, con lo que muchas veces me encuentro al tratar de incentivar la participación, es con la desazón de la gente. Yo tengo un caso muy puntual, que se hace la audiencia pública por el tema de la exploración sísmica en la costa marplatense, que fue la primera audiencia que se hace en virtud del acuerdo de Escazú, con lo cual había una expectativa enorme. Fueron 3 días de audiencia pública, abrumadora diferencia de quienes se exponían en contra de la exploración, respecto de 4 o 5 que estaban a favor, que obviamente estaban muy relacionados al sector petrolero. Pese a eso, se autoriza la exploración y hace unos días las empresas dicen, bueno, exploramos, hicimos lo que teníamos que hacer, no encontramos absolutamente nada, nos vamos. Con lo cual, ¿cómo yo le explico entonces al ciudadano que participar de una audiencia pública tiene algún sentido? Está claro que no es vinculante, pero en el imaginario colectivo se supone que debería servir para algo, y acá está claro, y sobre todo con el diario del lunes, a la luz del resultado, que se hizo todo lo que no se debería haber hecho y ni siquiera se llegó a un resultado positivo. Entonces también hay una gran desazón de la ciudadanía al momento de utilizar una herramienta de transparencia o de participación ciudadana. Y finalmente, como bien dice Facundo, y en esto también tenemos que levantar nosotros un poco el guante, o asumir las culpas que corresponden, la difusión de las herramientas. No solo la difusión de las herramientas como instrumento académico, sino para hacerle entender a la ciudadanía para qué sirve. Nosotros, desde Escuelas Fiscales, todos los años, ya creo que desde 2018, organizamos el Open Data Day. Y los primeros eventos, yo veo los videos y eran totalmente académicos, la gente iba pero no entendía nada. Después empezamos a comprender que lo que teníamos que hacer era explicarle a la gente cuál era el beneficio de los datos abiertos, más allá de hacer un Excel o hacer un Tableau y poder analizarlo a nivel académico. Entonces me parece que ahí también hay un fuerte componente que limita las herramientas de participación, y que muchas veces ese límite se lo estamos poniendo las propias organizaciones al no encontrarle la vuelta de cómo difundir o formar a la ciudadanía en el uso de las herramientas y demás. Bien, muy interesante todas las opiniones. Me quedo con varios temas que tocaron, como lo del lenguaje más claro, que algunas organizaciones por falta de información no acceden a ciertas herramientas de participación que quizás podamos retomar en el siguiente módulo. Pero quería retomar algo que me parece un poco curioso, que tiene que ver con cuestiones más de formalidad. Un poco lo que mencionaba Nina, de que había que estar conectado en el Zoom, si no, no podías participar, o que muchas veces pasa con pedidos de información pública que por no escribir una letra en mayúscula ya te niegan un pedido. ¿Han tenido este problema relacionado a cuestiones formales de falta de acceder a una herramienta de participación ciudadana, o es algo que no se ve tanto? Perdón, voy a intervenir yo ahí. De vuelta de la Casa del Encuentro, lo que nos pasa por ahí es que quizás ustedes están más familiarizados, no lo digo como porción, obviamente, están mucho más familiarizados y están en la agenda y están en esos listados de invitaciones a la audiencia pública, a las mesas de trabajo y demás. Y dense cuenta que cuando participamos desde Poder Ciudadanos, de Fundeps, desde Directorio y demás, somos siempre los mismos. Y de repente yo estoy, no sé, estamos en la Casa del Encuentro, nosotros en la parte de incidencia impulsamos la ley Brisa, no sé si la conocen, la ley de reparación económica a hijas e hijos de víctimas de femicidio, y por ahí queremos acceder a esa información y no sabemos cómo hacerlo, y es como, quiero esta información, se está pagando, no se está pagando, cómo lo pido y demás. Entonces es como, ese es el gancho que nos falta, ¿no? O no nos invitan porque no saben que trabajamos estos temas, porque no nos conocen. Entonces ahí es donde nosotras quizás encontramos la dificultad, que es formal, si se quiere, porque no nos llega el mail, o por ahí yo después me entero, ¿no? No, hubo una reunión de tal cosa, era sobre violencia, es como, ay, ¿cómo no nos enteramos? Que no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero es esa falta de convocatoria que
más allá de que quizás la crítica se puede hacer a la sociedad civil, que estamos todo el tiempo como impulsando un montón de cosas, creo que ahí el Estado es el que tiene que impulsar mucho más la convocatoria, ¿no? O sea, hacerlo más diverso, no somos los mismos de siempre dándonos la razón. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Yo puedo ligar a lo que comenta Marina, que me parece... Ah, perdón, Cristian. No quiero repetir lo de la... conté antes un poco en dificultad esto de acceso, pero esto que dice Marina me parece también, porque nos ha pasado, es como, bueno, háganse cargo ustedes de convocar, difundir, como que si ustedes quieren que haya participación, háganse cargo ustedes, como cuando, en alguna instancia de participación con el gobierno. Entonces, me parece importante reforzar eso. Es como una obligación del Estado abrir a participación y gestionar eso. También tener bases claras de espacios, de organizaciones, de base territorial, o sea, de todo. Me parece que eso es súper clave, porque si no queda siempre como en segundo plano o muy autogestivo, y ahí es donde empiezan también las fallas, me parece. Como que falta exigir la apertura del Estado, pero en términos de participación y colaboración. Bien, ¿alguien más quería comentar algo? No, yo simplemente, a ver, un poco, creo que Nina resumió lo que yo iba a expresar. Es cierto, también hay una falencia grande del Estado. Las organizaciones de sociedad civil somos lo que somos y hacemos lo que hacemos en la medida que podemos. Pero me parece que también hay una falta de voluntad del Estado. A ver, la realidad es que cuando vamos a una convocatoria de una mesa de trabajo de los planes de gobierno abierto, más o menos somos siempre las mismas caras. Y eso no creo que sea tanto por una falta de interés de sociedad civil, sino porque realmente se ha creado un nicho donde parecería ser que del propio Estado no hay mucha voluntad de ampliarlo. Y esto me parece que es transversal a todas las gestiones, no es una cosa de este o del anterior, me parece que es un poco transversal a todas las gestiones. Y en cierto punto es, entre comillas gigantes, entendible de que las administraciones no se encuentren tan cómodas con la sociedad civil trabajando tan codo a codo o tan desde adentro. Pero bueno, me parece que así como el paradigma de gobierno abierto justamente viene a romper con lo que es las conceptualizaciones de las gobernanzas tradicionales, me parece que en algún punto también debería pasar a ser una política pública, una política de Estado y una idea política, la participación ciudadana como un requisito indispensable. Yo creo que ya la democracia representativa ya está andando con tanque de reserva, ya la confianza pública en los representantes cada vez está en niveles más bajos, y me parece que en cierto punto el Estado va a tener que entender, el Estado o los representantes o la clase dirigencial va a tener que entender que si no abre la puerta a la participación ciudadana, los estándares o los niveles de confianza pública van a ser cada vez más bajos, y que la solución no es cerrarse, sino por el contrario, abrirse a los aportes de la sociedad civil. Pero sí coincido con Marina y con Nina que esto es una responsabilidad del Estado y hay un límite muy claro de lo que las organizaciones podemos hacer. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Vamos a un videito más que hicieron también, que participaron las pasantes del Benito Nazar y también una pasante del práctico de la UBA de abogacía. Esta vez nosotros las entrevistamos a ella para ver la opinión de los jóvenes respecto a la participación ciudadana, a ver si se les da lugar a la participación y si también tienen los conocimientos y la información de las herramientas que existen. ¿Qué es participar para ustedes? ¿Termina en votar? Bueno, para mí participar es tanto votar como también militar, por ahí de alguna forma, además de solo votar, informarse y tratar de involucrarse más en la política. Bueno, sí, yo creo que una de las formas de involucrarse en la política es votando, porque uno tiene que informarse sobre los candidatos y de esa forma se involucra bastante, digamos. Para mí participar no solo es ir a votar, sino también es estar en todo el proceso previo que acompaña el voto,
que es, por ejemplo, informarte todos los días con respecto a las noticias, entrar al boletín oficial, leer qué es lo nuevo, qué se sancionó, qué no, seguir a los candidatos que te parecen que combinan con tu pensamiento político, como los que no, como para tener una especie de pensamiento global y poder decidir a la hora del voto por qué camino vas. ¿Fueron a votar apenas pudieron o esperaron hasta los 18 años? Sí. Sí. Bueno, en nuestro caso sí, tuvimos la posibilidad de con 17 años ya poder votar, así que estábamos entusiasmadas. Sí. Sí, yo también. ¿Se suele tener en cuenta las opiniones de los jóvenes en cuestiones públicas? Para mí no, muy poco. No, Claro. no sé si toma tan en cuenta la opinión. Sí, yo opino lo mismo, que no es tan relevante muchas veces las opiniones de los jóvenes. Para mí sí. El gobierno de la ciudad da un montón de espacios donde los jóvenes puedan participar y pueden dar sus opiniones, y siento que son personas muy accesibles donde uno se puede acercar y pueden tener un diálogo para escuchar sus necesidades y sus objetivos. ¿La corrupción afecta de manera diferente según el género o alguna otra variable? Sí, afecta de forma de que por ahí para acceder a un cargo o algo, por ahí la forma en la que la mujer puede acceder sea distinta o buscan algo físico necesariamente y por ahí no es solo desviar fondos, sino por ahí. Claro, como piden algo a cambio de poder acceder a un cargo y quizás si fuese al revés un hombre no están así. Yo creo que para responder a esta pregunta primero tenemos que ir a lo que significa corrupción, que no es solamente una desviación de fondos, como contaban las chicas, que sí, es cierto, hay casos que suceden, sino que también que la corrupción es menoscabo de un derecho, entonces siempre que están restringiendo tus derechos hay corrupción y por lo tanto, sí, claramente es una cuestión de género también. ¿Cómo se informan ustedes? ¿Chequean que la información que consumen sea real? Bueno, yo muchas veces por las redes, Instagram mucho, TikTok, pero siento que a veces TikTok es menos creíble, entonces más por Instagram. No tanto lo que es diarios o ese tipo de... Yo también, yo varío por ahí la tele, diario, porque tengo familiares que van y me dicen, bueno, mirá, lee esta nota que te interesa. Y también las redes sociales, la mayoría del tiempo. Por ahí hay algunas fuentes más o menos verídicas. Yo le creo más a Twitter que a TikTok, porque no sé, en Twitter por ahí son más formales a veces. Sí, yo sí chequeo las fuentes de las cuales obtengo la información porque siento que es fundamental, pero también al mismo tiempo uno nunca va a entender si eso es verdadero o falso, así que todo hay que tomarlo con pinzas. ¿Los discursos de las redes sociales generan violencia en las interacciones entre las juventudes sobre política y otros temas? Sí, definitivamente. Sí. Bueno, a nosotras, por ejemplo, nos pasa mucho que tenemos dos posturas muy distintas y tenemos amigos que también, entonces a veces se violentan un poco las cosas cuando intentamos hablar de política y nos pasa eso. Sí, pero depende de la amistad también y de entender de que se puede ser abierto a la opinión del otro y no necesariamente tiene que ser todo odio o un extremo o el otro, que se pueden hablar las cosas sin necesidad de tomar completamente lo que dice el otro como algo de, no, si vos sos así, no puedo ser tu amigo. Sí, concuerdo completamente. Al mismo tiempo en este país es como que es muy normal irnos a los extremos, odio o amo, y la verdad es que la vida no es así, hay que ir a un gris, así que sí. Bien, volvemos al piso nuevamente. Y ahora el módulo que viene tiene que ver con cómo hacemos para que la gente, la ciudadanía de a pie, por decirlo de alguna manera, se meta más en la participación ciudadana. Y yo le sumaría también lo que hablamos en el módulo anterior de organizaciones que por ahí no tienen las herramientas o la información necesaria para participar y tienen las ganas de hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para fomentar la participación en todos estos sectores? ¿Quién quiere romper el hielo? Es pregunta difícil, no es fácil. Siempre que hablamos con otros actores, sobre todo actores estatales, creo que a veces ni ellos saben cómo hacer para fomentar la participación, pero bueno, es fundamental. Puedo empezar si quieren. Pues,
retomo lo que dijeron en el módulo anterior, porque es cierto que el Estado es el que debiera fomentar esa participación, lo tendría que hacer incluso por ley, pero también sabemos que no lo hace y, como decía Marina, de acá en adelante estamos seguros de que eso no va a suceder. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos es, incluso si tenemos que ir más allá de los límites de lo que nos corresponde, porque sabemos que no va a suceder desde el Estado. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Porque nosotros tenemos siempre la sensación de que nos quedamos cortos en campañas para que la gente participe, en la incidencia que podamos tener. Para nosotros no le encontramos, por supuesto, la solución. Sí nos gustaría tener más recursos para trabajarlo con más intensidad, pero la única solución que está al alcance de nuestra mano es alianzas, seguir tejiendo alianzas con más organizaciones. A veces seremos los mismos en cada reunión, pero me parece que es lento, hay que tener paciencia, pero ese es el camino y esa es la meta, porque solos no lo podemos hacer. Así que nada, seguir sumando organizaciones para tratar de profundizar tanto en campañas para que la ciudadanía sepa qué herramientas tiene de participación, como para presionar más al Estado para que responda a eso y para tener más incidencia, ¿no? Quizá es módico, es muy humilde, pero yo no encuentro por ahora otra herramienta para avanzar. Ale, yo... Sí, perdón. No, sí, te daba la palabra. Yo creo que esta es la gran pregunta, ¿no? O sea, preguntar cómo hacemos que la ciudadanía participe es casi como preguntar cuál es el sentido de la vida. Me parece que es una pregunta que la respuesta es hasta filosófica. Yo creo que, a ver, este es un tema que a mí sinceramente me desvela. ¿Cómo hago que participe más gente? Quiero que participe más gente. Bueno, Escuela de Fiscales es una organización claramente territorial, donde trabajamos con la gente. Nuestros eventos no son académicos, son con gente. Nuestras capacitaciones son para gente que no es del nicho, no es de la academia, no es de la política, no es nada. Bueno, yo creo que tenemos, o la respuesta a esto puede venir en base a tres preguntas. La primera es cómo, que bueno, en el caso de Escuela de Fiscales, ¿cómo hacemos para que la gente se involucre en el proceso electoral? Siempre, me acuerdo cuando hicimos la primera presentación de Escuela de Fiscales, arrancábamos, creo que la primera frase que dijimos en nombre de Escuela de Fiscales fue: democracia no es votar cada 2 años. Es, bueno, mucho menos. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos que la gente se involucre en el proceso electoral más allá de ir y meter el sobre en la urna? Lo encontramos a través de fiscalicemos, fijémonos, miremos qué pasa. Ahora hay dos preguntas más. El cómo ya lo podemos saber, que son las herramientas de participación ciudadana. Las dos preguntas que nos quedan y que nos hace la ciudadanía, o nos hace la gente de a pie, la gente común que no está metida en el ámbito público, es ¿por qué y para qué? Y vuelvo un poco al ejemplo de la audiencia del acuerdo de Escazú. O sea, ¿por qué me voy a comer 72 horas parado sentado delante de una pantalla para que después hagan lo que quieran? Entonces, creo que acá, obviamente podemos hablar de convocatoria, estrategias de marketing y demás, que por supuesto es lógico, ¿no? Si tenemos hoy herramientas digitales que nos permiten extender las convocatorias o las campañas, obviamente hay que usarlas. Pero me parece que acá hay un problema anterior que tenemos que resolver, es cómo explicarle a la ciudadanía que participar sirve de algo. En algún momento, y por ahí los que tenemos un poco más de años nos acordamos, la gente no quería ni ir a votar, porque decía, ¿para qué vamos a ir a votar? Bueno, en algún punto eso se revirtió y hoy tenemos suerte que la gente, en un sentido o en otro, cree que ir y votar, cree acertadamente, tiene sentido y es importante y tiene un sentido. Bueno, tenemos que encontrar también la forma de explicarle que la participación ciudadana, el control ciudadano, utilizar herramientas de transparencia, utilizar herramientas de participación,
tiene sentido. A mí me pasa, lo veo a veces cuando por ahí asesoro a alguna organización para usar la banca 25 del Consejo Deliberante. Y después me dicen, ¿pero para qué? Porque más allá del video en Instagram, después exponemos y decimos y explicamos y juntamos firmas y después se juntan, hablan lo que tienen que hablar y acuerdan lo que tienen que acordar y hacen lo que quieren. Entonces, me parece que ahí, volviendo un poco al tema del bloque anterior, ahí es donde está la caída de la confianza pública. Bueno, creo que la gran clave de esto es hacerle entender a la ciudadanía por qué y para qué, y no solo cómo. A ver, yo le puedo decir a una organización, mirá, tenés la banca 25, tenés presupuesto participativo, tenés acceso a información pública, y me va a decir, bueno, está bien, listo, ese es el cómo. Ahora, ¿de qué sirve que yo participe si realmente la incidencia no es real? Nosotros y nosotras como parte de organizaciones tenemos ya el conocimiento, tenemos la experiencia de que a veces no se logra todo, pero avanzando un poquito se puede, y siempre vamos como corriendo el límite de lo que el Estado nos deja un poquito más, hasta que incidimos cada vez más. Pero esto es difícil de explicárselo a la ciudadanía. Como decía Facundo, muchas veces utilizamos un lenguaje académico que solamente nosotros nos entendemos, entonces me parece que hay un montón de cosas que tenemos que resolver previamente para poder ampliar los márgenes de participación ciudadana. Y en esto sí, más allá de que coincido 100% con Edgardo, que esto hasta por ley debería ser tarea del Estado, me parece que por mucho tiempo no va a ser así que creo que sí las organizaciones acá tenemos que ver, bueno, no es nuestra responsabilidad, no es nuestra culpa, pero a ver cómo apagamos este incendio, porque si no el fuego se va a extender y se va a comer lo poco de participación que queda, o las pocas ganas de participación que queda en la gente. Así que me parece que esto sí es tarea nuestra de encontrar, explicarle a la gente para qué van a perder tiempo y horas y esfuerzo para incidir en políticas públicas y cuál es la importancia real de hacerlo y cómo efectivamente cambian las políticas públicas cuando hay una ciudadanía activa. Esto me parece que sí es algo en lo que tenemos que hacer muchísimo hincapié, más allá de ver cómo logramos un mayor alcance y demás, que para eso en realidad es una cuestión de marketing digital. Bien, perfecto. ¿Quién quiere seguir? No, yo adhiriendo también a lo que decían los anteriores participantes, me parece clave lo que menciona Cristian del contexto, ¿no? De crisis de representación, esta cosa también, el desánimo a la hora de participar, porque todo sigue igual y la incidencia es mínima o nula. Es muy difícil de explicar eso, a la vez representa un gran desafío tanto para los gobiernos como para nosotros como sociedad civil. A nosotros también, cada vez que hemos intentado convocar de alguna manera alguna instancia de participación, tampoco fue tan sencillo. Nos pasaba repetidas veces que hacíamos encuentros y bueno, más o menos había un núcleo que siempre estaba, alguna otra persona que participaba, pero siempre nos volvía a pasar lo mismo, más o menos participamos siempre lo mismo. Creo que ahí está la gran pregunta, como mencionaba Cristian, es el gran desafío. Y bueno, el contexto, ni hablar, lo requiere. De alguna manera, creemos, la semilla de la participación está, porque la participación espontánea la hemos visto este mismo año con las marchas por la educación universitaria pública. Hay ganas de participar, pero bueno, hay que ver cómo encontramos la forma de incentivarlo, ¿no? Esa cosa de que es útil, sirve, eso no hay ninguna duda, pero bueno, creo que también está un poco la tarea de nuestro lado también en empezar a difundir estas herramientas y bueno, a explicar por qué sirven, porque más allá de que capaz que no tenga un efecto inmediato, son semillas y granitos de arena que se van depositando y a veces terminan logrando grandes cambios. Yo me sumo al comentario de los compañeros y creo que es doble, como dicen. Creo que no hay que dejar de poner el foco y quizás de nuestro lado en seguir exigiéndole a los gobiernos que, bueno, que se formalicen las instancias, que se generen. Como yo veo, si es un derecho, tiene que haber detrás presupuesto, tiene que haber detrás institucionalidad.
Es como lo mismo que se exige para garantizar otros derechos, quizás más materiales o directos, este también debería contar con toda esa infraestructura, así que no perder ese ojo ahí, y obviamente también desde sociedad civil eh, acompañar, fomentar o generar propias herramientas, instancias, difusión, pero bueno, sabemos que siempre vamos pues, fluctúa mucho también nuestra capacidad, podemos dejar de existir en unos años, entonces bueno, como ese doble foco siempre también puesto o atento. Y bueno, puede ser obvio, pero lo mencionaron un poco, que sea clara la invitación a la participación, lo más simple, y claro también, como decía Cristian, no generar falsas expectativas, como que esté bien claro cuál es el objetivo, a qué se puede llegar, la importancia, aunque sea poca, limitada, pero eso también creo como para no generar después decepciones o falsas ilusiones. Y yo ahí Ahí retomo un sumo. poco. Ah, perdón, dale, Marina. Ah, ok, gracias. No, y yo vuelvo de vuelta a esto de otro tipo de organizaciones, siempre hablando desde ese lugar. Quizás sirve, o al menos a mí me sirvió teniendo los dos sombreros, ¿no? Como yo lo que trabajo en poder a la casa. Esto de detectar las necesidades de las organizaciones en función del contexto, ¿no? Por ejemplo, ahora que hay tanto retroceso a nivel políticas de género, que queríamos saber, no sé, se están dando altas de el programa tal o aquel, o cómo está funcionando, qué presupuesto se está destinando. Es como que las organizaciones territoriales tienen que decir, queremos saber si hay recursos legales en algún lado. Nosotras que quizás a personas que no tienen recursos tenemos que derivar a patrocinio jurídico gratuito, necesitamos saber eso. Pero quizás lo que no sabemos es, ¿tengo derecho a preguntar? ¿A quién se lo pregunto? ¿Cómo hago la pregunta? Entonces, en función de esas necesidades que se van detectando en organizaciones que no se especializan en esto, quizás acercarse desde ese lugar, porque de vuelta es como que si habláramos distintos idiomas. Entonces creo que eso colaboraría en la participación ciudadana. Sí, yo ahí retomo, digo, me parece como que va por dos etapas de lo que es la participación, convocatoria y después lo que pasa después de esa convocatoria. En el tema del cómo, en la convocatoria, esto que mencionaba Edgardo y que salió en el módulo anterior, si bien están las responsabilidades que tiene el Estado, sabemos la realidad en la que nos manejamos y quizás nos toca a veces ponernos en ese laburo de extender las convocatorias, usar los recursos que tenemos como red para que la convocatoria sea lo más amplia posible. Y después, en esa convocatoria también, ya no a lo que hablábamos de organizaciones, sino a la ciudadanía en general. Para mí hay dos cosas capaz que es interesante seguir explorando. La primera, siempre tener en cuenta, o sea, que nuestro país es un país federal y que a veces, muchas veces pensamos la participación ciudadana, por ejemplo, con herramientas digitales, cuando sabemos que, no sé, nosotros en directorio laburamos en un proyecto que es como de desarrollo sustentable en el norte del país, entre otros lugares. Y muchas veces no hay acceso a Internet, mucho menos conocimiento de estas herramientas. Digo, ¿cómo hacemos para que sea lo más integral posible e igualitario? Y por otro lado, también a la hora de pensar como población objetivo, que si bien es toda la ciudadanía, me parece que es interesante el rol de los jóvenes, también en línea con este video que vimos. Nosotros en directorio también llevamos estos temas a universidades, les contamos a los chicos y les parece súper interesante, pero no las conocen las herramientas. Y ahí también me parece interesante cómo podemos articular con universidades, que son espacios donde estos jóvenes están, y esto, ¿no? De ir y contar, y que eso se expanda. Y después lo que decía, como esta segunda etapa de la continuidad es, muchas veces, no sé, en una herramienta pones, bueno, sumen sus aportes o se convoca a la ciudadanía y después la ciudadanía no sabe qué pasa con esos aportes. O sea, no hay una continuidad en la comunicación y en eso me parece tener cuidado de no, en esto, ¿no? De muchas veces esta pregunta que mencionaba Cristian de ¿para qué? Que hay una desmotivación atrás de eso, bueno, no terminar como reforzando esa desmotivación, en esto de aporté y no sé qué pasó con eso. Creo que va por ahí un poco. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas y todos por sus aportes. La verdad que uno viene a estas reuniones tratando de
tener respuestas de cómo hacer para que la gente participe, y al final se termina llevando más dudas que respuestas, y es algo positivo, porque yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué hago para que la gente participe más? Y ahora me lleva la pregunta es, bueno, pero ¿para qué quiero que participe más? ¿Cuál es el objetivo de la participación? Son cosas que por ahí no teníamos en cuenta y de repente empiezo a pensar de otra manera el tema de participación ciudadana. Y bueno, creo que todos y todas tenemos bien claro el rol del Estado acá, qué es lo que tiene que hacer el Estado, sobre todo en si la participación después va a tener alguna repercusión en las políticas que va a tomar el Estado, o aunque sea, va a ser vista, va a ser leída, escuchada. Pero bueno, creo que todos y todas tenemos bien en claro que a pesar de que el Estado actúe o no actúe, nosotros tenemos que hacer algo. No recuerdo quién había dicho de que había que apagar igual el incendio, por más que el Estado no lo haga, alguien lo tiene que hacer, entonces tenemos que actuar nosotros. Me quedo también con el concepto que mencionaba Facundo, si no me equivoco, de semillas. En este proyecto creamos un curso de capacitación de participación ciudadana con el objetivo de presentar un poco las herramientas, intentando que el lenguaje sea lo más claro posible, que sea dinámico, con algunos juegos, un pasapalabra, el famoso Wordly, o elementos que lo hagan un poquito más dinámico. Entonces, voy a presentar un video que muestra cómo es el módulo 1 de este curso de capacitación, que va a estar disponible próximamente, va a ser gratuito, asincrónico y totalmente virtual. Bienvenidos al programa de capacitación. Este consta de 7 módulos. El primero es ética pública, el segundo es acceso a la información pública, el tercero uso indebido de recursos públicos, el cuarto sistema de adquisiciones, el quinto organismos de control, el sexto participación ciudadana, el séptimo y último perspectiva de género. Vamos a empezar entonces con el programa de capacitación. Lo primero que vamos a ver en cada uno de los módulos es el índice, que está estructurado siempre de la misma manera. Vamos a encontrar un video explicativo, las nociones generales de lo que estamos explicando en este capítulo, además cómo interactúa la ciudadanía con este capítulo y qué puede hacer un ciudadano o una ciudadana al respecto. Además vamos a poder ver bibliografía complementaria para revisar el módulo y una evaluación en forma de juego para ver si los contenidos están asentados. Vamos a la siguiente sección del módulo 1 de ética pública, el cual consta de qué es la ética pública, conflictos de interés, nepotismo, régimen de obsequios y viajes, gestión de intereses, publicidad oficial, declaraciones juzgadas, organismos de aplicación y rendición de cuentas. Y para eso tenemos un video explicativo que dura un par de minutos. La idea es pensar qué debería contener la ley de ética pública. Yendo a la siguiente sección, podemos ver las nociones generales de la ética pública, donde describimos un poco más qué significa la ética, entendida como conjunto de principios, deberes y obligaciones que deben regir la actuación de cualquier persona que ejerce la función pública. También podemos acceder a la normativa de ética pública que rige desde el año 99 y podemos ver algunos otros conceptos como qué es lo que debe regular una ley de ética pública bien hecha. En este caso, hablamos de conflictos de intereses, nepotismo, obsequios y viajes, gestión de intereses, en la siguiente pestaña, pauta oficial, declaraciones juradas, organismos de aplicación y rendición de cuentas. También tenemos un juego donde podemos resolver algunas cuestiones por verdadero o falso. Por ejemplo, la distribución de la pauta debe tener un criterio definido previamente. En este caso, es verdadero. Yendo a la siguiente sección, tenemos cuál es el rol de la ciudadanía y cómo puede intervenir esta misma para controlar a los agentes públicos. Bueno, tenemos que son importantes las declaraciones juradas patrimoniales, el registro de regalos, los informes de gestión, el portal de datos abiertos, la denuncia administrativa y la denuncia judicial. Y acá tenemos un poquito, por ejemplo, de cómo funciona la Oficina Anticorrupción Pública, de las declaraciones juradas y los links para acceder a más información. En la siguiente pestaña vamos a encontrar un juego, también conocido como Wordly, para adivinar las palabras. Donde vamos a insertar una cierta cantidad de letras, donde podemos después ver si alguna coincide con las palabras que tenemos que adivinar. Acá termina la parte de contenidos teóricos de este módulo. Lo que podemos ver en la siguiente sección es la bibliografía recomendada para seguir completando los conocimientos y tener una noción más abarcativa de lo que es la ética pública. Finalmente, la última pestaña es un rosco para
asentar los conocimientos para la evaluación final que va a tener este curso. Vamos a poner de ejemplo una de las palabras, característica que deben cumplir los organismos de control. En este caso vamos a poner autonomía. Era correcta, y la siguiente pregunta es, en singular, lo que no puede recibir quien ejerce la función pública, salvo que esté avisada la excepción. Voy a poner letras al azar para que aparezca error. Y figura mal. Y finalmente doy finalizar al juego. Gracias por acompañarnos en este módulo. Los esperamos en el curso de formación ciudadana en el link compartido en esta reunión. Muchísimas gracias. Bien, bueno, entonces ese es el curso de capacitación. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que vinieron acá al evento. Gracias Morena, Marina, Facundo, Nina, Cristian, Edgardo. Gracias a Ezequiel también por la operación técnica. Gracias incluso a las organizaciones que participaron del proyecto y no pudieron asistir, pero sé que están presentes del otro lado viéndonos. Así que mil gracias y bueno, espero que esto sea la primera semilla que genere un mayor movimiento de participación ciudadana. Gracias a todos y todas.